Quiero que te imagines y que relaciones qué es el comercio, por qué el comercio es posible o por qué es necesario, ¿no? Bueno, imagínate que, por ejemplo, una ciudad o una comunidad o una aldea genera únicamente y se dedica únicamente a la crianza, por ejemplo, de vacas. Pero obviamente si te dedicas y dedicas todo tu tiempo y tu vida a eso, pues no es lo único que consumes, ¿no? Necesitas carne, pero también necesitas comer otras cosas, necesitas vestir, necesitas muchas cosas. Y entonces, en ese contexto, hace mucho, mucho tiempo, se dieron cuenta de que necesitaban intercambiar cosas que uno producía para poder conseguir un poco de mucho, ¿no? En vez de tener mucho de poco, conseguías poco de mucho, lo suficiente para poder vivir. Y a eso se le llamaba trueque. Cambiabas carne de las vacas que tú criabas para poder cambiarlo por trigo y hacer así después harina, para después cambiarlo por zapatos, por vestimenta, por agua, por muchas cosas que necesitas para poder vivir. Obviamente este trueque es una figura muy antigua del comercio y es como empezó el comercio. Pero después se creó la moneda. En vez de cambiarlo específicamente por algo porque podía no ser justo, para tasar un valor específico o para saber cuánto vale algo en específico, se inventó la moneda. Eh, yo te cambio este pedazo de carne por 10 de la moneda que sea, pueden ser quetzales, pesos, dólares, lo que sea. En su momento existían antiguas monedas de cada una de las civilizaciones que existían en el mundo, ¿no? Y por ejemplo, en México eran los reales, así se llamaban, los reales mexicanos. Y te cambio ese pedazo de carne por 10 reales, pero después pago uno por un saco de harina. Porque la carne es o debe ser mucho más cara que la harina, ¿no? Entonces se empezaron a dar cuenta que cada vez necesitamos más cosas. Pues necesitamos harina, pero también necesito agua, necesito muchas cosas. Y en ese comercio necesitamos movilidad. Digamos, antes la, la, el producto, las cosas que íbamos a intercambiar o a vender o a comercializar, las movíamos en burros, en carretas, después en carros. Y entonces, como fue aumentando la actividad económica y la cantidad de cosas que se producían y que después comprábamos, se inventaron formas de movilidad mucho más complejas. La primera fue justamente la ferrovía. Cuando nos dimos cuenta de que podíamos eh, manipular el metal, nos dimos cuenta que podíamos crear cosas complejas de metal. Después que vino el vapor, la máquina de vapor, creamos ferrovías, ¿no? Y estas ferrovías podían hacer que, por ejemplo, una comunidad que estaba muy alejada de la ciudad, que producía la mejor carne de la ciudad o incluso del estado, podía viajar a la ciudad central, aunque vivía muy lejos, a vender su carne. Eso es comercio. Y mientras la globalidad y mientras cada vez se fue incorporando más el mundo a sí mismo, se fue encajando más, fuimos trayendo cosas de China, fuimos trayendo cosas de Estados Unidos, de Sudamérica, de Centroamérica. Entonces, cada vez necesitábamos más movilidad. Evidentemente surgió el barco, surgió el tren, surgió el avión, surgieron muchas formas de mover esa mercancía o incluso de movernos nosotros, ¿no? Pero existen dentro de limitantes dentro de cada ruta, ¿no? Si tú quieres mover algo de un continente a otro, lo más común sería, por ejemplo, el barco, porque es lo más barato. Se utiliza usualmente vapor, se utiliza usualmente carbón o diésel o petróleo, derivados del petróleo, ¿no? Combustibles fósiles. Entonces es lo más fácil, pero es lo menos rápido. Si quieres algo más rápido, podrías utilizar, por ejemplo, el avión. Mucho más caro, pero más rápido. Y se necesita no tanta infraestructura, pero más que el barco. Pero, digamos, si yo quiero mover algo dentro de un país o quiero generar una industria compleja, no puedo utilizar ni barco y el avión usualmente suele ser muy costoso.
suele ser muy costoso porque necesito turbocina, necesito contratar el avión, rentarlo o pagarle a una aerolínea para que mueva una cierta cantidad de mercancía, y en general es muy caro rentar un aeropuerto. Los servicios de la aviación son muy caros. Entonces, esta reflexión un poco de la necesidad o de la carencia de movilidad es un poco para darle relevancia a algo que en 1990 entendió muy bien Porfirio Díaz, por ejemplo, que era la ferrovía. En su momento, la ferrovía era algo innovador, ¿no? Algo necesario dentro del marco comercial mexicano, porque era la forma de mover mercancía de muy lejos a muy bajo costo y con cierta seguridad, ¿no? Si en ese momento, en los noventas, en los noventas me refiero del siglo pasado, al siglo XIX, era mucho mejor que, por ejemplo, el barco, ahora, a pesar de que ha pasado tanto tiempo, sigue siendo la mejor opción, porque no necesitas que estar constantemente cambiando llantas, no necesitas que refaccionar, es mucho más seguro, no gasta tanta energía, las vías usualmente no necesitan demasiadas reparaciones, a diferencia, por ejemplo, de moverlo en trailers o moverlos en camionetas, no se te puede ponchar una llanta, no necesitas que rehabilitar el asfalto, a diferencia del avión, no necesitas que pagar demasiado, es muy caro, y pues, evidentemente el barco pues no hay los suficientes puertos o la suficiente infraestructura para poder hacer a través del barco, ¿no? Entonces es muy necesario la ferrovía. Y en estos últimos 6, 7, 8 años, eso se ha entendido muy bien en el entorno federal. Se ha recuperado la ferrovía, a pesar de que en su momento se privatizaron y se destruyeron, porque a lo que más le conviene a los empresarios, principalmente de la aviación y del autotransporte, es que no exista esta movilidad, porque les quita mucha competitividad y mucho mercado, ¿no? Pero es lo más necesario, es lo más eficiente, es lo menos caro, es lo que más se utiliza, por ejemplo, en China, que es un modelo que debemos de seguir. Y esto lo ha entendido muy bien el gobierno federal. Voy a darles unos datos. Por ejemplo, dentro de este contexto se ha creado el Tren Maya, que en su momento muchas personas lo criticaron porque de pronto parece que es un proyecto más bien turístico, pero ni mucho menos es la verdad. La realidad es que se pensó en un principio como una forma de movilizar también turistas, pero mercancía a través de ese istmo, ¿no? De esa pequeña zona que es una de las de las menos anchas del país, que puede mover desde el Golfo y el Atlántico hacia el Pacífico. Entonces, también está el Istmo de Tehuantepec, que ese es uno de los principales proyectos de Porfirio Díaz, por ejemplo, que incluso estuvo también antes de Porfirio Díaz, no solamente fue de él. Por ejemplo, el Tratado Maclean-Ocampo. El Tratado Maclean-Ocampo fue un tratado a través del cual Benito Juárez, después, en el contexto de la Guerra de Reforma, vendía o cedía la propiedad absoluta del Istmo de Tehuantepec y de ciertas partes de esta zona, para poder ellos construir un istmo y cruzar mercancía y cruzar lo necesario para Estados Unidos desde el Golfo hacia el Pacífico, ¿no? Estados Unidos es un país enorme, hablando de lo ancho, ¿no? De mar a mar. Entonces, la industria o la infraestructura que necesita, al ser un país tan grande, es mucho menor si la hace a través, por ejemplo, de avión, ¿no? Construir una vía del norte a sur o de este a oeste en Estados Unidos es mucho más complejo si el objetivo es cruzar de mar a mar, de Pacífico a Atlántico. Entonces, el contexto en el que Estados Unidos se dio cuenta que necesitaba mover mercancía, no solamente comercial, a nivel comercial, sino a nivel militar, para poder crear poder
dentro de la esfera norteamericana para poder hacer transportar cañones en su momento, portaaviones, todo lo que tiene que ver con la industria militar y comercial. En ese contexto querían el Istmo de Tehuantepec. Y Benito Juárez, a diferencia de lo que se suele pensar, lo vendió, hizo el tratado, lo firmó. El problema después fue que ni Estados Unidos ratificó, ni el Congreso de Estados Unidos ratificó lo que había firmado en ese momento el embajador de Estados Unidos, que era McLean, ni el ministro de Relaciones Exteriores, que era Ocampo, que era el ministro de Relaciones Exteriores de Benito Juárez, ¿no? En el contexto de que lo único que quería Benito Juárez era en sí mismo reconocimiento y legitimidad por parte de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque había una guerra de reforma. Entonces habían dos bandos, los reformistas, los conservadores, y él quería dinero, reconocimiento, para poder ganar la guerra civil mexicana. Entonces Estados Unidos, el Congreso de Estados Unidos dijo: vamos a tener una guerra si firmamos y ratificamos esto, porque en cuanto ganen la guerra o la pierdan, ya sea cual sea el resultado, ninguno de los mexicanos va a estar de acuerdo con haber firmado un tratado que entrega y parte a la mitad a México, ¿no? Es básicamente balcanización. En ese contexto tampoco lo reconoció el Congreso mexicano, obviamente, pero tampoco el Estados Unidos. Entonces ese acuerdo, ese tratado, era un intento, el primer intento de crear un corredor entre ambos océanos. El segundo fue en Centroamérica y el final fue en Panamá. En Panamá se creó ese corredor que sí querían crear en México, pero que no los dejamos. Entonces ese corredor en el que crearon Porfirio Díaz, o intentó crear ferrovías de este a oeste para poder cruzar la mercancía, en ese contexto es una zona económica única para el país y para el continente. Es algo necesario para poder incluso atraer empresas chinas, por ejemplo. Muchas de las empresas chinas, por las restricciones que hoy Perú, por ejemplo, o parte de algunos países de Sudamérica le están poniendo a las empresas chinas, porque están presionando desde Estados Unidos para que los puertos y los corredores no los utilice la propia República China, la República Popular China, se están viniendo para el corredor interoceánico, que hoy ya es una realidad. Ese contexto en el que necesitamos que abarcar cada vez más comercio global, cada vez ser más importantes, cada vez atraer más inversión, cada vez tener más relaciones en el mundo, las ferrovías, los puertos y la conectividad que ofrece, junto con los aeropuertos, los trenes de carga, los trenes de pasajeros, todo lo que tiene que ver con movilidad es necesaria. Y fue un gran acierto, en verdad. Eso es un poco el sentido del video. Es un poco de historia, es un poco de el contexto geopolítico actual, es un poco de política, es un poco de un proyecto de nación que cada vez busca ser más independiente y busca estar menos alineado con los intereses que quiere Estados Unidos busque México, ¿no? Que quiere imponer a México a Estados Unidos. Y en ese contexto, las medidas que está tomando o que ha tomado tanto Andrés Manuel como Claudia Sheinbaum de fortalecer la industria, la movilidad, la industria ferroviaria, la industria aeroportuaria, la industria aduanal, todo es necesario. Evidentemente hay problemas. Hay problemas porque también se ha utilizado de manera política, se ha hecho un poco, podríamos nombrarlo como terror, porque incluso se ha intentado sabotear las vías y se ha saboteado. Por eso, por ejemplo, la Guardia Nacional hace recorridos junto a los trenes, porque hay un descontento generalizado me refiero de la oposición política del gobierno federal, que trata de que esto no se concrete. El por qué, pues podríamos hablar de validación política,
de diferencias ideológicas, de presión extranjera, de alineamiento o simplemente de oposición, ¿no? Lo que tú hagas en el poder está mal porque yo lo haría mejor, ¿no? Y todo eso tiene que ver con un proyecto de nación, con un proyecto de nación que trata de ser más soberanista, de no tener tantas trabas, de fortalecer la industria, de producir más acá, de fortalecer el comercio, de fortalecer la, el consumo interno, de fortalecer en general a México.